iniciar con una oración. Iniciamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en esta hora de la noche te pedimos por el Padre Pedro Jaramillo, que seas tú, Señor, lo utilices como instrumento suyo, para que a todas las personas que nos van a ver, que seas tú, toques su corazón a cada uno de ellos, para que pueda también entender más y más de tu palabra, así como en aquellos tiempos los discípulos que encontraron a Jesús en Emaús. Que seas tú también los acompañe, utilice como instrumento suyo para que Él pueda predicar tu palabra con toda libertad y valentía. Utilícelo pues, Señor. En tus manos te ponemos. Envía pues tu Espíritu Santo, que ilumine su mente y su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola queridos hermanos, bienvenidos a este octavo día ya del itinerario que la animación bíblica de la pastoral nos ofrece para la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, bajo el lema La Palabra siempre en camino. El texto de Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 en adelante, nos narra aquel momento en el que los discípulos van camino a la aldea de Emaús y van dialogando y discutiendo sobre lo que había ocurrido en Jerusalén. De pronto, en el camino se encuentra a Jesús, quien los acompaña durante ese proceso y ese camino. De igual manera, hoy el padre Pedro Jaramillo nos acompañará en esta reflexión y en este camino que prepara nuestra vida para la celebración de la palabra de Dios en nuestra vida. El padre Pedro Jaramillo es un sacerdote español, residente en Guatemala desde el 2005 y ha estado preparando siempre materiales para que la palabra de Dios sea accesible a cada uno de nosotros. El padre Jaramillo es licenciado en Sagradas Escrituras y doctor en Teología Bíblica. Él ha preparado muchísimos materiales como pastoralista y es un profundo conocedor de la realidad guatemalteca. El padre Jaramillo ha trabajado en los materiales de la lectura orante y misionera de la palabra de Dios, junto a una serie de documentos y escritos que nos hablan sobre la actividad misionera de la Iglesia, centrada siempre en la palabra de Dios. Y por eso queremos agradecer a cada uno de ustedes y al padre Jaramillo por este espacio y abrir su corazón para recibirnos hoy. Dios los bendiga. Queridos amigos, amigas de la Pastoral Bíblica, en esta novena que nos lleva como preparación a un día tan señalado, estamos repasando diversos aspectos que nos pueden introducir de una manera más honda, más profunda en todo lo que es la Sagrada Escritura. A mí me ha tocado, decía el salmista, un lote hermoso, me encanta mi heredad porque me ha tocado el camino de Emaús. Y no solamente el camino de Emaús tiene ecos bíblicos, sino que hoy tiene ecos también sinodales. Y por eso digo que me gusta el tema que vamos a tratar en esta sesión.
No les voy a leer el texto porque ya lo sabemos muy bien, sino que voy a subrayar algunos aspectos desde los que ahondar un poco más en este texto tan hermoso y que es de tanta aplicación en el momento que estamos viviendo. La primera parte del camino de Emaús se desarrolla en un ambiente de incredulidad. Los apóstoles, dice el evangelista Lucas en el capítulo 24, el texto es 24, 14 al 35, los apóstoles no creyeron a las mujeres. Las mujeres habían sido las primeras en movilizarse, lo habían hecho muy de mañana y fueron un buen grupo porque nos dice el evangelista que en torno a María Magdalena, Juana y María de Santiago estaban las demás que estaban con ellas. Fueron entonces un buen grupo de nuevo al sepulcro el primer día de la semana, es decir, el domingo después del descanso sabático. Le faltaba todavía hacer más cosas con el cuerpo de Jesús, iban buscando el cuerpo muerto de Jesús. Por eso llevaban aromas, pero llevaban aromas y lo que se llevaron fue una gran sorpresa, porque la piedra había sido retirada del sepulcro, entraron y no hallaron el cuerpo muerto de Jesús, dice Lucas. Podemos imaginar su confusión. La explicación que las sacó de aquella confusión les vino de aquellos dos hombres con vestidos resplandecientes. Y lo primero que aquellos dos hombres le lanzan a las mujeres es una pregunta para ellas nada evidente, porque les preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y así era. Ellas buscaban al muerto Jesús para terminar con el delicado gesto del embalsamamiento. Pero el perfume más admirable recayó sobre ellas. No es el perfume que ellas llevaban, sino que recayó sobre ellas el perfume más hermoso, que fue la gran noticia que aquellos dos jóvenes les dieron: no está aquí, ha resucitado. Ellas regresaron rápidamente a donde estaban los 11 y todos los demás, y la reacción de aquellos fue mala. A ellos, dice el texto de Lucas, todas aquellas palabras les parecían desatinos y no las creían. Por si acaso fueron también algunos de los nuestros, pero con tristeza, dicen, a él no lo vieron. Estaban entonces el grupo de los apóstoles y discípulos entre el asombro y la incredulidad. Y en ese ambiente de asombro y de incredulidad se encontraban los otros dos que se habían ido frustrados, se habían marchado frustrados. Uno se llamaba Cleofás, del otro no conocemos su nombre. Desconcertados por lo que había pasado, les pareció que lo mejor era alejarse y poner tierra por medio para así poder olvidar. Los conocemos todos como los dos discípulos de Emaús, como las mujeres, solo que en sentido contrario, emprendieron camino aquel mismo día. Ellos no fueron al sepulcro, sino que ellos huyeron del sepulcro. Y se fueron conversando, decepcionados, sobre todo lo que había pasado. En ese ambiente de incredulidad, también en los discípulos de Emaús, se da un cruce de caminos. En medio de su pesadumbre acertaron a ver a otro caminante
que se les había juntado y que hacía camino con ellos. Sin duda ellos se preguntarían en su corazón, ¿será otro decepcionado? Porque lo cierto es que sus ojos no lo reconocieron. Pero aquel caminante que se les unió en su camino de desengaño parecía ajeno al problema. Interesado estaba porque les preguntó de qué iban hablando por el camino. La repetición del camino es intencionada. Es evidente que de lo que hablaron lo iban hablando por el camino. La intención es subrayar que se trata de un camino del desengaño y por tanto de un camino de huida. Pero no se trata de una huida cualquiera. Lucas apunta a un camino interior doloroso. Van desengañados, pero van dolidos. Al ver al nuevo caminante, señala el evangelista Lucas que los dos que se habían decidido a hacer el camino de la separación, dice Lucas, se pararon con aire de tristeza. Es un camino de desengaño, pero es un camino interior de tristeza. Una primera reacción a la que hay que tener en cuenta para comprender en su hondura la siguiente reacción de extrañeza. Cuando le preguntan al caminante que se les ha unido, ¿eres tú el único habitante de Jerusalén que no se ha enterado, que no tiene ni idea de lo que ha ocurrido en estos días? Y así es interesante seguir con esta cadena de reacciones porque nos hacen conscientes del drama interior de los dos caminantes. Extrañeza de que alguien no sepa lo que ha ocurrido en aquellos días. Decepción que les hace marchar. La siguiente reacción es significativa y es su versión de lo acontecido que la hacen en clave de fracaso. A aquel profeta poderoso en obras y palabras, le cuentan al caminante desconocido, los sumos sacerdotes y los magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Para ellos, ahí había terminado todo, dando lugar a una nueva frustración. La frustración de las esperanzas perdidas. Nosotros esperábamos que liberaría a Israel. Y por fin una última reacción de incredulidad. Ellos habían oído también el relato de las mujeres y ellos habían oído también que algunos del grupo habían ido a ver el sepulcro. Pero aquellos dos caminantes decepcionados no les dijo nada lo del sepulcro vacío, porque subrayan, encontraron el sepulcro vacío, pero a él no lo vieron. Tercero, entra de lleno el caminante desconocido. Sin rodeos, aquel caminante que los dos de Maús no sabían quién era, va en directo y les comienza con una regañada fuerte, dura. Qué torpes son y qué mente más cerrada tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. Duro reproche.
pero los dos caminos de Emaús lo aguantan, quizás por el aturdimiento que llevaban encima. No se dieron cuenta de la expresión tan dura que se les había dicho por parte de aquel tercer caminante. Qué torpes son de mente y qué cerrada mente tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. Y es entonces cuando el caminante desconocido les da una clase de exégesis, pudiéramos decir, en términos modernos. Era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria. Y comenzando por Moisés, le fue explicando lo que decían de él las Escrituras. Pero tampoco fue suficiente la lección de exégesis, porque el desconcierto era hondo, la tristeza era honda, la dificultad en comprender incluso las Escrituras era honda. Pero sí se quedaron tocados en su corazón, en su vida, en su decepción, y de ahí la petición que le hicieron al caminante desconocido: quédate con nosotros. Después del desenlace dirán de este importante momento, donde está en juego un acercamiento creyente a las Escrituras, dirán lo siguiente: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Sería la cuarta reflexión, tuvo que llegar el signo para que lo reconocieran. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición y se lo iba dando. Y entonces se da el reconocimiento. Dice San Lucas: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y el testimonio que dan es justamente el testimonio del reconocimiento de Jesús. Levantándose al momento, volvieron a Jerusalén y contaron lo que había pasado y cómo lo reconocieron al partir el pan. El camino de la frustración con el encuentro se convirtió en el camino del gozo, en el camino de la fe, compartido con quienes ya estaban también confesando: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es hermoso recordar este texto, es hermoso recordarlo y sobre todo es hermoso vivirlo. Y como es hermoso vivirlo, me ha parecido muy importante el presentarles la actualización que del episodio de Emaús hizo el Papa, muy pronto de ser Papa, porque ya lo hizo en el 2013, hablando a los obispos brasileños en Río de Janeiro. Y refiere el episodio a la Iglesia. Y entresacando algunos trozos, yo quiero darles y compartirles esta lectura eclesial que hace el Papa de El Camino de Emaús. Releamos una vez más el episodio de Emaús. Dice: los discípulos huyen de Jerusalén, se alejan de la desnudez de Dios, se alejan de un Dios sin adornos, de un Dios de la verdad, y un Dios de la verdad que a veces duele. Están escandalizados por el fracaso del Mesías en quien habían esperado y que ahora aparece irremediablemente derrotado, humillado, incluso después del tercer día. Y comenta el Papa:
Es el misterio difícil de la gente que deja la Iglesia, de aquellos que tras haberse dejado seducir por otras propuestas, creen que la Iglesia, su Jerusalén, ya no puede ofrecerles nada significativo ni importante, y así solos se van por el camino con su propia desilusión. Y de ahí una exhortación. Hace falta una Iglesia que no tenga miedo a entrar en la noche de los que se alejaron, como los discípulos de Emaús. Necesitamos una Iglesia capaz de salirles al encuentro en su camino. Necesitamos una Iglesia capaz de entrar en su conversión. Necesitamos una Iglesia que sepa dialogar con aquellos discípulos que, huyendo de Jerusalén, vagan sin una meta, solos, con su propio desencanto, con la decepción de un cristianismo considerado ya como tierra estéril, como tierra infecunda, incapaz de generar sentido. Ante este panorama necesitamos, continúa el Papa diciendo, una Iglesia capaz de acompañar, de ir más allá del mero escuchar. Una Iglesia que acompañe por el camino poniéndose en marcha con la gente. Una Iglesia que pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de Jerusalén de tantos hermanos y hermanas. Una Iglesia que caiga en la cuenta de que las razones por las que hay gente que se aleja, que esas razones contienen ya en sí mismas también los motivos para un posible retorno. Pero es necesario, dice, saber leer el todo con valentía. Jesús les dio calor al corazón a los discípulos de Emaús. Les dio calor al corazón a los discípulos de Emaús. Y termina diciendo que quiere que nos preguntemos todos estas preguntas. ¿Somos todavía o no una Iglesia capaz de rescaldar el corazón? ¿Somos una Iglesia capaz de volver a llevar a Jerusalén? ¿De acompañar a casa? En Jerusalén están nuestras fuentes, la Escritura, la catequesis, los sacramentos, la comunidad, la amistad del Señor, María, los apóstoles. ¿Somos capaces todavía de presentar estas fuentes de modo que podamos despertar la fascinación de su belleza? Qué preguntas tan interesantes a la hora de repasar la frustración de aquellos dos que se fueron decepcionados porque pensaban que las promesas no se habían cumplido. Necesitamos abrir también nuestro corazón y pedirle al Señor que nos quite y nos quite de todo la duda que aún puede habitar en nuestro corazón, para que no sea nunca la duda, sino la afirmación gozosa: ha resucitado, está con nosotros, nos acompaña en nuestro camino, no estamos solos. Y en ese sentido les decía que esta seguridad es totalmente necesaria para que el caminar juntos que nos pide el Papa no sea un caminar juntos por el camino del desengaño, sino el caminar juntos por el camino de la alegría del resucitado. Que el Señor resucitado, que el Señor Jesús viviente esté con todos nosotros y nos anime en ese caminar juntos para hacer del camino del desengaño que tantas veces nos amenaza, el camino del gozo, el camino de la plenitud,
el camino del encuentro, el camino de la comunidad, el camino de vernos todos, no solamente unos pocos, todos caminando con el resucitado que nos abre el caminar, que nos dice el estilo, que nos enseña la meta. Ojalá que así sea y que de la familiaridad con las Escrituras podamos sacar la fuerza del resucitado para caminar por el camino del gozo y la alegría y no por el camino del desengaño y de, a veces, la desesperación. No estamos hechos para eso, sino que estamos hechos para un camino que con meta tiene sus dificultades, pero sabemos que la meta nos espera, que la meta nos aguarda, que la meta nos abre los brazos, porque no es una meta física, sino una meta personal. Los brazos de Dios que se nos abren en Jesús para darnos el abrazo de la llegada. Que así sea. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas.